Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, ahí está con nosotros Dora Ordóñez, la flamante subsecretaria de Transporte del MTOP en el Austro. Dora, gracias por acompañarnos. ¿En qué se mete usted? Buen día. Buenos días, Milton. Me ha sacado una sonrisa. Gracias por la entrevista y un saludo cordial a todos quienes están en sintonía. Bueno, le digo en qué se mete usted porque es complicado lo que está ocurriendo por causas básicamente de la acción de la naturaleza. Uno no puede controlar las lluvias, uno no puede negociar con el mal tiempo y este mal tiempo que está causando afectaciones. Además de todo, que ha habido falta de mantenimiento, como dice el ministro, en los últimos 10 años se construyeron vías, pero no se les dio mantenimiento, ahora se ven las consecuencias. Pero también hay que reconocer que 2 años de este gobierno tiene una responsabilidad dentro de esos 10 años. ¿Cómo está? Para empezar, usted descríbanos cómo está ahora mismo la situación vial en el Austro. Complicada. Tenemos algunos puntos críticos que necesitan ser intervenidos, sobre todo en vías estatales que son estratégicas para la conectividad con la provincia del Guayas, por ejemplo, con Cañar lo propio, con El Oro lo propio, y en el caso de la vía Cuenca-Loja, que está en mejores condiciones. Es verdad lo que se ha diagnosticado, lo que el ministro ha manifestado, de las necesidades de recursos que se necesitan para hacer mantenimiento periódico, Milton. El problema es que se dejó muchos años pendiente este proceso técnico que es necesario, pero claro, hay otra cosa también, y hay que decirlo, y usted sabe, además de en mi tarea de la lucha contra la corrupción, pues hay proyectos que lamentablemente quedaron recibidos sin las consideraciones técnicas o las garantías técnicas que eran necesarias. Pero más allá de eso, es importante indicar que la prioridad que se debe dar a estas vías, porque tienen una conectividad estratégica, ¿no? En el sentido de que son vías prioritarias para el sector industrial, el sector comercial, el sector turístico, el sector del transporte inclusive. La competencia vial es costosísima. Y mucha gente dice, pero a ver, ¿por qué en Tungurahua, por qué en el centro del país tenemos mejores vías que las que tenemos en el Austro? Tenemos también en el Austro una condición geológica, geomorfológica, topográfica muy compleja, ¿no? Usted ha visto que acá, por ejemplo, para venir de Guayaquil a Cuenca, pasamos por el Cajas en la Cuenca Moyeturo, que es una de las principales vías en las que tenemos problemas, y siempre tenemos deslizamientos, precisamente por el tramo de la vía, por el sector por el que pasa la vía y las condiciones geotécnicas que tiene el sector. Entonces hay varias dificultades. No es lo mismo intervenir 1 kilómetro de asfalto en el Austro, en Azuay, en Morona, que hacerlo, por ejemplo, en la vía Salinas, ¿no? Poniendo como ejemplo. Ahora, hablemos justo de la que usted mencionaba, la cuenca Moyeturo, Puerto Inca, Durán, Guayaquil. En porcentaje, ¿cuánto se puede transitar por ahí? Bueno, en este momento está habilitada, tiene un equipo caminero de emergencia que está permanentemente en el sector. Hay una variante que fue construida por el ministerio precisamente hace varios meses atrás, una variante que si bien permite el tránsito y la conectividad, pero tiene dificultades para cierto tipo de vehículo y es necesario que habilitemos el tramo ya principal, el tramo definitivo de manera urgente. Para esto se declaró la emergencia el 20 de marzo. Hay una emergencia declarada en donde se han destinado recursos para poder hacer ya una intervención definitiva. Claro, definitiva en términos de que los puntos críticos sean intervenidos, pero claro, la naturaleza tampoco es que se puede predecir o en la medida de lo posible se puede hacer con estudios de geotecnia, pero en algunos casos, lamentablemente, las condiciones de uso de suelo también dificultan. Por ejemplo, existen reservorios de agua, existen quebradas que en algunos casos no pueden reencauzarse, entonces el agua es el principal enemigo de la vía en digamos, siempre y cuando no pueda ser bien encauzada, ¿no? En esta vía están previstas la inversión de aproximadamente $10 millones para la rehabilitación y para la intervención en 9 puntos críticos, Milton. Estamos ya en este momento contratando los estudios. Mucha gente dice, pero es una emergencia, ¿por qué necesitamos un estudio?
primero la ley así lo determina, ¿no? Dice claramente que hay que tener estudios definitivos, aprobados, integrales, a pesar de que sea una emergencia. Entonces porque después, claro, la Contraloría dirá, ¿y cómo hizo usted esta intervención? Estamos priorizando muchísimo, todo el equipo técnico de la subsecretaría zonal 6 del ministerio está dedicada a estas dos vías específicamente, que sumados entre estudios y obra Milton son cerca de 30 millones de dólares. Ya, y otra vía más importante, es decir, hay que hacer una inversión para subsanar totalmente en esta importante vía los problemas, aparte de una rehabilitación. Hay que hacer algo más, hay que hacer variantes, hay que hacer, no sé, ¿qué se tiene que hacer para contener y evitar que en el futuro la vía Cuenca Molleturo se siga dañando o siga sufriendo interrupciones? Eso lo determinarán los estudios, Milton, pero de los términos de referencia que nosotros tenemos para los estudios, en el caso de la cuenca Molleturo, que son 9 puntos críticos, para la cuenca Girón Pasaje son 30 puntos críticos que tienen que atenderse. Pero en la cuenca Molleturo, los estudios de estos puntos específicos determinarán la posibilidad de intervenirlos o de lo contrario definir una ruta alterna, ¿no? De ser el caso, un nuevo tramo. Pero del análisis que nosotros tenemos preliminar, al atender estos 9 puntos críticos, pero claro, hacerlo en las condiciones técnicas que se requiere, podemos sostener la vía en buenas condiciones, ¿no? Siempre y cuando se ejecute de acuerdo a los estudios y lo que de estos definan. Bien, solamente antes de proseguir con la entrevista, hay una información que reporta el gobierno. Hay caída de ceniza en las localidades de 3 cantones del país como consecuencia de la actividad del volcán Sanga, y el Servicio de Gestión de Riesgos informa la caída de ceniza en localidades del Chimborazo, Los Ríos y Bolívar por la actividad del volcán Sangay. Así que tenga precauciones si es que nos está escuchando desde esta zona del país. Son las 8:36. Estamos conversando con Dora Ordóñez. Ella es la subsecretaria del MTOP en el Austro. Dora, buenos días. Y quisiera preguntarle sobre esos 30 millones de dólares que usted menciona que están listos para ser invertidos en emergencia vial. ¿Cómo se va a canalizar ese dinero y cuándo ya se podrá ver las obras de emergencia vial? Yo tengo la misma pregunta respecto a los tiempos y los cuencanos, azuayos y quienes estamos sobre todo atendiendo y más que atendiendo, padeciendo esta situación vial. Ahora nada más tenemos un punto en la cuenca Girón Pasaje que hasta anoche estaba obstaculizando el tránsito, pero estamos limpiando ya la calzada de la vía permanentemente. Entonces el invierno tampoco es que ha ayudado, ¿no? Para nada. Y además nos vienen todavía algunas semanas de precipitaciones altas. Están distribuidos entre estudios, están distribuidos entre fiscalización y están distribuidos en ejecución de obra en estas dos rutas importantes. Los recursos están designados ya, toda vez que hemos presentado los perfiles técnicos ya a las subsecretarías nacionales correspondientes, que es la de infraestructura vial, y en este momento estamos ya en proceso de contratación de los estudios. Lamentablemente, nosotros como técnicos, y lo digo con conocimiento de la ingeniería civil, no podemos acortar los plazos para los estudios. Por ejemplo, la Asamblea Ciudadana que está conformada en la ciudad ha exigido la intervención. El 27 conocemos que hay una marcha. Es un proceso legítimo. De hecho, yo soy parte de la Cámara de la Construcción también. Y hemos conversado del cronograma de trabajo que tenemos, ¿no? Pero hay tiempos que lamentablemente en la ingeniería no se pueden acortar. Se plantea que se puede hacer en 55 días o 2 meses máximo. Eso no es tan sencillo porque los estudios ameritan tener equipos que incluso en el país no existen en la cantidad en la que serían suficientes, ¿no? Hay que hacer perforaciones, prospecciones, la sísmica del punto, varios temas, estudios geofísicos y claro, hablando de la cuenca Girón Pasaje son más de 100 kilómetros, por lo tanto y cerca de 30 puntos, como les decía, entonces no es tan sencillo decir. Lo que sí tenemos, y ahí quiero diferenciar un poco, que es los trabajos emergentes que estamos haciendo con los estudios y las obras que se van a ejecutar y los trabajos urgentes, que es lo que estamos en este momento atendiendo con el equipo caminero que está trabajando en los diferentes sectores para habilitar inmediatamente las vías. Pero las soluciones tienen que ser integrales. En el caso de la cuenca Girón Pasaje hay una falla que atraviesa la vía y eso no se puede resolver únicamente con un muro, no se puede resolver solo limpiando la calzada o reencauzando las fuentes de agua que de pronto estén pasando por ahí. Es mucho más complejo que eso. Ahora, se vienen 2 feriados en el próximo mes,
a una semana vamos al nuevo feriado del 1 de mayo. Eh, ¿Cómo le fue a la SUAY? ¿Cómo le fue a Cuenca en el feriado anterior, en el de Semana Santa, que registró un bajón, no solo por el tema de la inseguridad, sino por la dificultad de movilizarse? Las vías estuvieron habilitadas, sin embargo, hay varias otras condiciones que también limitaron la afluencia de turistas, como normalmente suele suceder en estas fechas, ¿no? Pero sí, el componente vial es importante. Mucha gente prefirió salir de, digamos, mantenerse más bien en Cuenca o en los cantones de la provincia y no salir de la provincia, ¿no? Como suele suceder en otros casos. Y eso sí es lamentable porque hay una pérdida para el sector económica muy considerable, ¿no? Entonces, por eso está este requerimiento que tiene la Asamblea Ciudadana. Además, hay un comité también ejecutivo que está conformado por el sector industrial que también está apoyando las iniciativas. Hay reclamos justos, hay reclamos que nosotros los entendemos y además estamos para trabajar de manera coordinada. Yo sí he dicho a la Asamblea, he dicho a los funcionarios de la Subsecretaría y del Ministerio, al Comité Empresarial conformado y a todos los sectores que perseguimos los mismos objetivos. Mi aporte en este caso, Milton, es de técnico netamente, es un aporte profesional como ingeniera civil, como abogada, y me he sumado para eso, sí, desde este lado del servicio público, a pesar de que he estado, no a pesar, sino ventajosamente por haber estado 12 años ya en él. Y es lo que he pedido, que podamos sumar esfuerzos, eso sí, haciendo una inversión transparente en los recursos de la emergencia, ¿no? Eso también le hemos puesto mucho interés a que los procesos sean abiertos en la medida de lo posible y si es que hay contrataciones directas, como en este caso en los contratos de emergencia, que podamos hacerlo con empresas que nos presenten proformas y un estudio de mercado acorde a lo que se tiene que invertir en estos casos. Ahora, ¿qué tendría que pasar para que Azuay deje de ser una provincia aislada? Porque recuerdo este problema con la cuenca Moyoturo va desde hace años y parece que poco se hace. También se ha hablado de un posible proyecto, una autopista entre Cuenca y Guayaquil. ¿Qué conoces sobre eso? ¿Qué proyectos podrían ayudar a la Azuay a estar mejor conectada y no tener los problemas de siempre? Yo creo que la descentralización de las competencias sería fantástico, a pesar de ser parte de una cartera de Estado y estar en una subsecretaría zonal, pero entendemos que también esta necesidad de que desde Quito se aprueben los estudios, de que desde Quito se designen las partidas presupuestarias, eso es complicado. Y esto creo que le pasa a muchos de los espacios de gobierno desconcentrado, ¿no? La descentralización efectiva para las subsecretarías sería adecuada. En el caso de los gobiernos autónomos, por ejemplo, yo tuve la posibilidad también de gerenciar la empresa de aseo de Cuenca y es una empresa autónoma que tiene sus propios recursos, que en poco tiempo puede decidir y puede resolver problemas urgentes en el tema de la contratación pública, por ejemplo. Pero cuando sí somos subsecretarías, es mucho más complejo que podamos tomar esas decisiones, porque siempre dependen finalmente de la subsecretaría nacional, del viceministerio, en muchos casos del ministro. Y más allá de las intenciones que tenga la autoridad a cargo, pero hay procesos administrativos que lamentablemente datan de muchos años y que demoran la gestión. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que podamos nosotros de manera autónoma tomar esas decisiones. Por un lado. Dos, los recursos son importantes. El ASUAI tributa una cantidad importante para el presupuesto general del Estado a través de las empresas hidroeléctricas y creo que lo justo sería que podríamos recibir también recursos adicionales. En este momento se está haciendo una entrega desde el Ministerio progresivamente hasta el 2025 de cerca de 100 millones de dólares. Estos 30 millones de dólares son una parte, pero en total son cerca de 104 millones de dólares que se van a invertir, pero no se lo pueden hacer en 60 días, como les decía. Entonces, esa necesidad de además, un tema importante también es trabajarlo a nivel de mancomunidad. Podemos hacerlo con la provincia del Guayas, con El Oro, con Cañar, y así poder intervenir estas vías que incluso a veces son competencia de las prefecturas, pero hay concurrencias que sí se pueden viabilizar y poder hacer estas intervenciones urgentes, que lamentablemente son muy costosas. Esta es la competencia más costosa que tiene el Estado, pero digamos, más allá de la social también, pero sí requiere una inversión muy alta. Bien, Dora, muchas gracias por habernos acompañado. Solamente un oyente pregunta, ¿dónde se pueden ver los procesos de licitación de los estudios que usted acaba de mencionar?
Los estudios están por publicarse la siguiente semana, así que les pedimos que estén pendientes. Hay 2 procesos que están lanzados ya para intervenir la cuenca Medio Ejido Sayausí y la cuenca Mujeres de Piedra hacia Huangarcucho. Estos están publicados ya, hemos puesto en todas las páginas, en las redes sociales nuestras, en nuestras cuentas del Ministerio de Transportes, cuáles son el link para que puedan ingresar. A través del portal de compras públicas también. Y desde la subsecretaría también podemos dar la información que requiera. Gracias, Dora Ordóñez, subsecretaria del MTOP, y suerte en su trabajo. Buen día. Gracias, Milton. Un abrazo para ustedes allá. Gracias.